La primera en verla fue mi hermana Clarissa. Y yo pensé que me estaba jodiendo. Estaba en casa haciendo un maratón de alguna serie en Netflix cuando entró por la puerta principal y se quedó helada, mirándome. Levanté la vista hacia ella y luego volví a la pantalla. Pero como seguía sin moverse, la miré de nuevo. ¿Qué? Le pregunté. La miré a la cara. Tenía una expresión como si alguien le hubiera puesto el problema de matemáticas más difícil del mundo a un niño de 6 años. ¿Cómo has llegado tan rápido? Preguntó, caminando finalmente hacia el sofá. Pausé la serie. ¿De qué estás hablando? Acabo de verte andando por la calle. Fruncí el ceño, confundida, y ajusté la almohada sobre la que estaba tumbada. No tengo ni idea de lo que dices. No he salido de casa. En todo el día respondí. Clarissa se me quedó mirando, pero luego simplemente negó con la cabeza y salió de la habitación. Y yo volví a mi serie. No volvió a sacar el tema, así que no volví a pensar en ello y simplemente seguí con mi vida durante un mes, más o menos. La semana pasada apareció en la puerta de mi casa, en mi puta puerta. Eran las 8 de la mañana de un sábado y ya estaba bastante cabreada por el hecho de que alguien estuviera aporreando las ventanas tan temprano en fin de semana. Sabía que Clarissa no se iba a despertar para abrir, así que me levanté yo y abrí la puerta con rabia para encontrarme a mí. O sea, yo estaba fuera. No era yo, pero era como mirarse en un espejo. Bueno, en un espejo de lo que podría ser en realidad. Yo estaba dentro de mi casa con la camiseta negra y larga con la que dormía, que tenía agujeros por todas partes. Llevaba el pelo recogido en lo alto de la cabeza y ni siquiera me había lavado la cara todavía. La persona a la que estaba mirando era una versión de mí mucho más arreglada. El aspecto que tengo cuando salgo, no a las 8 de la puta, mañana de un fin de semana. Ella o yo o lo que fuera llevaba unos pantalones de cuadros ajustados, una camiseta blanca sin agujeros y tacones. Su pelo era del mismo largo que el mío, pero estaba cepillado y rizado con 2 mechones recogidos hacia atrás, y llevaba un anillo de bodas. ¿Qué coño? Susurré finalmente tras unos minutos de shock. Me sonrió. Hola, bueno, ya sabes, soy tú, soy Galilea. Me tendió la mano, pero no se la cogí. Me la quedé mirando fijamente. Se aclaró la garganta y miró a su alrededor. No sé si es una buena idea que nos conozcamos y eso. Ya sabes, dicen que es un mal presagio o lo que sea ver, bueno, ya sabes. Supongo que he oído que da mala suerte ver a tu doppelganger, pero es que no podía ignorarte. Quiero decir, eres yo y... Perdón, estoy divagando. Es que no sé qué decir. Soltó una risa nerviosa muy forzada. No respondí. ¿Qué quieres?, pregunté. Respiró hondo y se rascó la nariz. Sostenía las llaves de un BMW en la mano. Puse los ojos en blanco. Solo quería conocerte. Te vi hace unos meses cuando salías de un campus universitario. Me quedé muy sorprendida porque te parecías a mí o yo me parezco a ti, no sé. El caso es que descubrí quién eras, lo que no fue difícil. Me encontré con varias personas que pensaban que era tú. No paraban de llamarme Sandra. Estuve armándome de valor para hablarte, pero no podía. Hasta ahora, suspiré. Estaba demasiado cansada para esta mierda.
pero me sabía mal echarla. Decidí dejarla pasar y entró en la casa emocionada. No me preocupaba que Clarissa se despertara y nos viera. Nunca se levantaba antes del mediodía en fin de semana. Nos sentamos y hablamos durante unas 2 horas. Sin embargo, solo tardé unos 45 minutos en odiarla. Era todo lo que yo no era. Venía de una familia increíblemente rica, se crió en Nueva York, estudió en el extranjero, en Londres, durante 2 años, hasta que conoció a su marido, Harry. Se casaron y ella se graduó antes de tiempo. Tenían una casa enorme y lujosa a 1 hora de la mía, cochazos de lujo, todo de lujo. La odiaba y la odié más cuando vi lo amable y considerada que era. Incluso se ofreció a pagar el resto de mis estudios, lo cual rechacé. No iba a permitir que la versión más perfecta y exitosa de mí me diera dinero por lástima. Entonces tuvo su brillante idea. Quiero dejar eso claro, ¿vale? Fue su puta idea. Quería tener un bebé, pero no podía quedarse embarazada. Al principio pensé que quería que le donara mis óvulos o algo así, pero no. Quería que me follara a su marido y que luego ellos adoptaran al bebé. Dijo que me pagaría $500,000. Dije que sí. Lo sé. Sé lo que estáis pensando. Pero escuchad, era un puto dineral y su marido estaba bueno. Así que rápidamente me enseñó a fingir que era ella y 5 días después de conocerla me follé a su marido. Eso fue hace 2 días. Sabía que nunca debería haber aceptado. Debería haber sabido que no debía urdir un plan ridículo con mi doppelganger más exitosa y consumada. Pero lo hice de todos modos y aquí estamos. Era demasiado bueno. La casa, la ropa, el sexo, todo era demasiado bueno. No pude evitarlo. Después de que Harry se durmiera, salí de la cama en silencio y me dirigí a la puerta trasera, donde ella me estaría esperando, como habíamos planeado. Mientras bajaba, lo que me llevó un rato, la casa es gigante, me di cuenta de lo estúpido que era su plan. ¿Qué coño era esto? ¿Iba a dejar embarazada a alguien que era idéntica a ella y luego quedarse con el bebé? ¿Cómo se suponía que iba a funcionar? ¿Cómo podía estar segura de que se quedaría con mi bebé? Era estúpido y ella también lo era. Así que de camino a la puerta trasera pasé por la cocina y cogí un cuchillo grande y afilado. Fue muy fácil sorprenderla. Sabía que me abrazaría y cuando lo hizo, simplemente la apuñalé. Soltó un gemido ahogado y volví a apuñalarla. No se armó mucho desorden. Pude arrastrar su cuerpo hasta el coche, que luego conduje hasta el bosque, donde la enterré con mi documentación. Después de robar la suya, cogí el cuchillo, lo lavé en un pequeño arroyo y volví a casa. Harry todavía no se ha dado cuenta. Me quiere y me dice lo feliz que está de que volvamos a acostarnos. No lo siento, tengo una vida mejor. Soy rica, mi marido, que está buenísimo, me quiere y tenemos un sexo increíble. Aún no han encontrado el cuerpo, pero estoy seguro de que mi hermana ya habrá denunciado mi desaparición. Ella era estúpida y eso no es culpa mía. Su plan era estúpido y sus decisiones la llevaron a la muerte. Debería haber hecho caso a lo que había oído. Conocer a tu doppelganger da mala suerte. Nunca creí en la criatura hasta que me hice policía. Cuando era niño en mi escuela corría una leyenda urbana sobre un monstruo. Nadie sabía quién la había empezado, pero la llamábamos la leyenda de la sonrisa caída. La historia contaba que había una criatura en nuestro pueblo
Nadie puede verla, pero sí oírla. El sonido de sus mandíbulas, al chocar mientras avanza con paso pesado por las calles. El crujido al masticar los dientes de sus víctimas. Es una criatura aterradora y siempre está hambrienta. No importa cuánto consiga, nunca se sacia, siempre observando, siempre esperando. Dicen que la primera víctima del monstruo fue la hija del mismísimo fundador del pueblo, Beatriz Salgado. Beatriz era una niña perfectamente normal hasta que cumplió los 7 años. Empezó a quejarse de un chasquido fuera de su ventana por las noches. Su familia lo desestimó creyendo que era simple paranoia infantil, pero ella siguió sufriendo. Beatriz continuó quejándose del ruido durante meses, pero siempre la ignoraban. Una tarde, se adentró en el bosque para explorar cuando el chasquido comenzó de nuevo, más fuerte que nunca. Una sensación de desasosiego la invadió. Sintió el corazón latirle en el pecho, como una bomba a punto de estallar. Se dio la vuelta, desesperada por llegar a un lugar seguro, cuando un dolor agudo le desgarró la boca. Uno a uno, sus dientes empezaron a aflojarse y a caer. Beatriz rompió a gritar mientras la sangre le corría por la barbilla. La pequeña cayó al suelo, solo para ver un charco de sangre y dientes que habían abandonado su cuerpo apenas unos segundos antes. Sintió que perdía el control e intentó decirse a sí misma que solo era una pesadilla. Pero sabía que no era verdad. Los dientes siguieron cayendo hasta que solo quedó un amasijo de sangre y carne dentro de su boca. Se abrazó las rodillas y sollozó de agonía hasta que dejó de sentir dolor. La niña yacía muerta en el bosque, con un montículo de dientes a su lado para el disfrute de la criatura. Su boca quedó congelada en un grito perpetuo, pero no había nadie allí para oírlo. Así que, si alguna vez te encuentras a solas y oyes ese característico chasquido, corre. Esa era la leyenda de la sonrisa caída. Pasaba de patio en patio, de aula en aula, de los mayores a los más pequeños. Fueses quien fueses, conocías a la criatura. Por supuesto, los profesores y los padres intentaron ponerle fin, pero para cuando se dieron cuenta de lo que se estaba contando, todo el mundo conocía ya las historias. Al final, se convirtió en una especie de cuento de viejas, una historia que los padres usaban para que los niños se portaran bien. Oí la historia por primera vez de boca de unos chicos mayores de mi escuela. Nunca me afectó tanto como a otros. Claro, si oía un ruido fuera por la noche, mi mente a veces saltaba a la criatura, pero nunca creí realmente en ella. No tenía motivos para hacerlo. Hasta que crecí y me uní al cuerpo de policía local. No había planeado entrar en el cuerpo, acabé metiéndome casi por casualidad al terminar el instituto. Nunca he tenido un don especial para los estudios y me faltó motivación durante toda la secundaria. Era demasiado pobre para pagar la matrícula de cualquier tipo de educación superior, e incluso si hubiera podido, las posibilidades de que me aceptaran eran bajas. Así que cuando mi tío me dijo que podía conseguirme un puesto, acepté a regañadientes, sabiendo que probablemente era mi mejor opción y que mis padres estaban desesperados por echarme de casa. Mis primeros meses después de la academia fueron bastante aburridos. Mis compañeros eran tolerables y el sueldo era lo bastante estable como para conseguir mi propio apartamento y vivir de forma independiente. Pero Dios, qué aburrido se volvió.
No tenía casi nada que hacer, aparte del robo ocasional de una bicicleta. No me malinterpretes, no es que quisiera más delincuencia, pero aún así sentía la monotonía de hacer la ronda a diario sabiendo que no serviría de nada. Ahora ojalá pudiera volver a aquello. El primer cuerpo apareció hace aproximadamente un mes. Lo encontró una familia que pasaba el día en el lago. Al parecer fueron sus hijos los que lo vieron primero, o lo sintieron, debería decir. Uno de ellos le pisó la mano y se llevó un buen susto. Los padres lo sacaron del agua y dieron el aviso, y por esas cosas del destino me asignaron al equipo de recuperación. Nunca he sido de estómago fuerte. Cuando vi el cadáver, no pude evitar que me dieran arcadas. ¿Quién sabe cuánto tiempo llevaría en ese lago? Estaba hinchado y cubierto de sangre negra. El olor era atroz, tan nauseabundo que parecía que los otros agentes también iban a vomitar. Partes de su piel se habían descompuesto, dejando al descubierto el músculo, pero la peor parte era la cara. Estaba congelada en un grito silencioso, con los ojos llenos de terror y la boca completamente abierta. Dentro de la boca solo encías vacías, putrefactas y supurantes. Al instante mi mente viajó a la leyenda de la sonrisa caída. Al principio me dije que era imposible que fuera verdad. A los cadáveres les faltan dientes continuamente. Podría haber un sinfín de razones que no involucraran criaturas, ni leyendas, ni ese maldito chasquido. Pero mi negación se vio truncada cuando encontraron otro cuerpo. Una mañana temprano, los ciudadanos se despertaron y encontraron a una mujer muerta en medio de la carretera. Tenía el mismo rictus de terror que el cadáver anterior y de su boca aún manaba sangre de las encías mutiladas. El tercero fue descubierto en un callejón en avanzado estado de descomposición. El cuarto en el jardín de una familia. La gente empezó a desaparecer para luego ser encontrada muerta. La causa de la muerte en todos los casos fue pérdida de sangre. No creo que haga falta que os diga la otra conexión que compartían. A día de hoy se han encontrado 27 cuerpos sin dientes esparcidos por todo el pueblo al azar. Ruego a Dios que no sufrieran el destino de la criatura. Ruego a Dios que no exista una criatura, que todo esto sea una extraña coincidencia. Joder, preferiría 1000 veces a un asesino en serie desquiciado que la otra opción. Cualquier cosa antes que el puto monstruo. Llegó sobre las 3 de la madrugada. Me estaba preparando para ir a la cama cuando empezó el leve chasquido en el jardín. No sonaba humano y sin embargo no era capaz de identificarlo. Me quedé helado, escuchando. Se repitió una y otra vez, cada vez más fuerte y más rápido. Se acercaba más y más, hasta que, finalmente, pude oírlo justo al otro lado de la ventana de mi habitación. Clic, clic, clic. Se me heló la sangre. Supongo que pronto será mi turno. Trabajo en un museo. Hay un pedestal que está casi siempre vacío y en su placa pone no mirar cuando esté ocupado. Ya he publicado aquí antes. Este trabajo que conseguí en la red oscura me pedía vigilar una exposición bastante extraña. Siento que no estoy solo, pero la paga es buena y mi primer día no me generó las suficientes dudas como para renunciar. Los días siguientes a mi primer contacto con lo que fuera que había allí transcurrieron en paz. O bueno, con toda la paz posible. Ya saben lo que pasa cuando se planta la semilla del miedo en la mente de alguien.
Empiezas a fijarte en cosas y automáticamente las catalogas como extrañas. Cualquier cambio de temperatura o cualquier crujido de la madera alimentaba esa semilla ya clavada en mi cerebro como un parásito. Mis ojos se lanzaban a rincones aleatorios de las salas, impacientes y listos para que algo, cualquier cosa, apareciera de la nada y me asustara. Me sentía engullido por el enorme almacén, incapaz de ver qué era exactamente lo que me estaba digiriendo. Alguien dijo en este foro que debería comprobar si la exposición se anunciaba de alguna forma en Internet. Sin embargo, no sabía qué nombre buscar. La oferta de la señora solo se habían referido a ella como una prestigiosa exposición temporal y nada más. En mi quinto día decidí empezar a buscar las obras. Estaba sentado en mi escritorio con la espalda rígida por las horas de no hacer nada y abrí el navegador para teclear exposición del pintor no mirar cuando esté ocupado. Esperé ansioso a que se generaran los resultados. La entrada de un foro mencionaba de pasada que buscaban a alguien con contactos en el mundo de la curaduría de arte. Supuse que no la curaduría de arte habitual, porque tenían una exposición potencialmente nueva que podía costar mucho dinero, un blog sobre el arte de atrapar almas, pero no entendí muy bien la conexión. Unas cuantas fotos de un pedestal vacío que ojea por encima. No sé por qué, pero esas fueron la parte más inquietante. Después del octavo día, la tentación goteó desde donde estaba atrapada en mi mente hasta mi corazón. Alcé la vista hacia los cuadros. Había algo que se me había pasado por alto. Podía sentirlo. No sé cómo lo sabía, pero lo sabía. Me levanté y caminé hacia mi madre. El paisaje marino, que no me había mostrado nada la primera vez que lo miré. Me quedé observándolo todo el tiempo que pude. Solo el cuadro y yo en el almacén vacío. Cuanto más lo miraba, más me daba cuenta de que el cuadro parecía moverse. Sé que debía de ser un truco de mi mente, algo inventado por mi cerebro aburrido, y aún así algo se movió de verdad. Temblaba un poco, un parpadeo de luz en el cielo oscurecido que esperaba la tormenta. Estaba ahí y era terriblemente real. Me incliné un poco más y de repente el parpadeo desapareció, pero algo en el cuadro también se inclinó, como para mirar más de cerca. Salté hacia atrás. No entendía lo que había visto. Era imposible de describir. La cosa también saltó hacia atrás. Me quedé mirando, en pura confusión, hasta que el alivio y la vergüenza me invadieron. El puto cuadro tenía un cristal protector. Había visto mi puto reflejo en las olas, pero ya se sabe, como todo lo bueno, el alivio se acabó cuando recordé el parpadeo que había visto. Había vuelto y estaba justo al lado de mi reflejo. Pude distinguir el rostro de una mujer detrás de mí. Fue como si me hubieran golpeado. Me encogí y miré hacia atrás, pero no me recibió más que el vacío. Di un paso hacia un lado, clavando la vista en el siguiente cuadro, el de un bosque denso titulado Mi Padre. Solo que ahora estaba viendo el reflejo de un anciano junto al mío. ¿Cómo era posible? El título no era de lo que estaba pintado, sino de lo que reflejaba el cristal. Di medio paso hacia un lado, leyendo con el rabillo del ojo el título del siguiente cuadro. El durmiente del rincón
Me puse frente a él y miré la pintura, concentrándome en el cristal. En la esquina de la sala, justo donde estaba mi escritorio, pude distinguir el reflejo de alguien agachado. ¿Qué coño es esto?, dije en voz alta, girando la cabeza tan rápido que me dolió el cuello. No había nadie, puras mentiras, no había nadie que yo pudiera ver. Con el rabillo del ojo leí el siguiente título. La boca abierta se me heló la sangre. El corazón me latía sin control en el pecho, mareándome, ya fuera por bombear demasiada sangre o por no bombear suficiente. JDE, y avancé lentamente hacia el escritorio, hacia el lugar donde había visto el reflejo. No choqué con nadie invisible. Si miraba el cuadro de nuevo, tendría un título diferente, joder. Justo en ese momento, la puerta de entrada se abrió. Casi me cago encima con el ruido repentino. La señora del primer día entró. Hola. Solo quería pasar a verte, a ver si todo va bien. Sí. O sea, están pasando cosas raras, desde luego. Menuda exposición más excéntrica tiene usted aquí. No es mía. Caminó hasta el fondo, despacio, tomándose su tiempo para inspeccionar cada una de las obras. Cuando regresó, ni siquiera pareció sorprendida al ver que el fajo de entradas no había disminuido. Me di cuenta de que había dejado abierta la pestaña con las fotos de pedestales vacíos en mi portátil y lo giré para que no lo viera. Buen trabajo. Lo estás haciendo bien, murmuró. Una cosa, eso sí. A veces intentará engañarte. ¿Quién? Para que mires el pedestal. Ten cuidado. Nada más. De nuevo, agradecemos tu discreción. Claro. Se fue sin despedirse. Suspiré y volví a girar el portátil hacia mí. Me quedé mirando la foto del pedestal vacío. Se parecía al que había en el almacén. Vi mi reflejo en el monitor y entonces vi otro parpadeo de un reflejo que se convirtió en una silueta. Vi cómo se deslizaba por la pantalla del portátil, justo donde estaba el pedestal vacío, y luego vi cómo se inclinaba sobre él. Ahora el pedestal parecía estar ocupado. Lo miré fijamente durante unos segundos, antes de darme cuenta de lo que había pasado. Cerré el portátil de un golpe y miré detrás de mí. Mierda. Eso no contaba, ¿verdad? Eso no contaba. Fiché para irme antes ese día. Esperaba que no les importara. Eso no cuenta, ¿verdad? He tenido una doppelganger toda mi vida. Un poco de historia personal. Soy Raquel. Soy una mujer blanca de 30 y pocos años y vivo sola en un pequeño pueblo del noreste de New Hampshire, cerca de las Montañas Blancas. Es una zona preciosa para vivir, sobre todo a finales de verano. Tienes los beneficios de la temperatura otoñal y el sol pleno al mismo tiempo, todo antes de que empiece a hacer demasiado frío como para salir sin sudadera. Crecí en Massachusetts y me mudé al norte cuando tenía 20 y tantos, buscando un poco de soledad. Mi madre se estaba volviendo un poco intensa para mi gusto y mi padre siempre estaba trabajando, así que empaqué mis cosas y viajé hacia el norte. Pero hay otra razón por la que me mudé aquí. He tenido este problema toda mi vida. Hay otra yo. No me refiero a una gemela, ni a un delirio, ni a un espíritu o monstruo que adopta mi forma. Simplemente otra yo. La primera vez que la vi, o lo vi, o lo que sea, no tendría más de 7 años. Recuerdo estar jugando en el parque después del colegio. Le di una patada a una pelota que fue a parar a una hilera
de arbustos espinosos. Siendo una niña, esos arbustos me daban miedo porque hacían mucho daño, aunque no fueran peligrosos. A nadie le gusta el dolor, ¿verdad? Así que fui a coger mi pelota, pero algo no cuadraba. Vi una segunda pelota idéntica justo al lado de la mía. Ten en cuenta que casi estaba anocheciendo. Solo estábamos mi madre y yo, y ya nos preparábamos para irnos. No vi a ningún otro niño, ni a padres, ni a pelotas rojas y brillantes, en fin. Le resté importancia, pensando que quizá algún niño se había dejado la suya. Después de superar el miedo irracional que le tenía la zarza, me agaché para coger mi pelota, levanté la vista y me vi a mí misma devolviéndome la mirada. Esta otra Raquel parecía tan sorprendida de verme como yo a ella. Hicimos contacto visual y ambas retrocedimos de un salto al mismo tiempo, cada una en silencio y con curiosidad, pero demasiado asustadas para hablar. El terror que sentí fue irreal. Imposible que fuera solo otra niña del barrio. Teníamos los mismos ojos, el mismo pelo, el mismo peto vaquero azul, la misma camisa blanca de lunares, las mismas Skechers con lucecitas. Incluso compartíamos el mismo lunar bajo el ojo izquierdo. Mi madre me llamó, recordándome de nuevo que estaba oscuro y que teníamos que irnos. ¡Ya voy!, gritamos las dos a la vez y luego volvimos a mirarnos confundidas. ¿Conoces esa sensación de pánico profundo en la que lo único que puedes hacer para no estallar o gritar es hiperventilar y dar vueltas en el sitio? Probé eso por primera vez en ese momento. Antes de poder pensarlo, empujé a la doppelganger contra las zarzas y corrí hacia mi madre aterrorizada, sollozando de miedo. Oh, cariño, podemos volver el fin de semana, me aseguró. No pude articular las palabras para decirle por qué estaba llorando de verdad. Tenía 7 años, por el amor de Dios, ¿qué se suponía que iba a decir? Simplemente me aferré a ella, como si me fuera la vida en ella, mientras me abrochaba el cinturón y arrancaba. Mientras nos íbamos, miré por la ventanilla. Me vi a mí misma saliendo de los arbustos con las rodillas ensangrentadas y lágrimas de rabia en los ojos, viendo cómo la yo de verdad se marchaba con nuestra madre. Admito que la mayoría de esos detalles son borrosos, pero nunca olvidaré el momento de levantarme y ver mi propia cara. Todavía no puedo mirarme en el espejo sin ver a esa otra yo junto a la zarza en el parque que oscurecía, fulminándome con la mirada. Esos 2 momentos están claros como el agua en mi memoria, aunque el resto no lo esté. La siguiente vez que la vi fue en mi 10º cumpleaños. Tuve una fiesta temática de Disney por todo lo alto, como todas las niñas de finales de los 90. Yo tenía que ser Cenicienta, por supuesto. Recuerdo que me aparté para ir al baño mientras mi madre sacaba la tarta, prometiendo esperarme para cortarla. Desde el baño podía oír a la gente justo fuera, ya que el porche se extendía por todo el lateral de la casa. Se oía débilmente, pero pude escuchar cómo cantaban el cumpleaños feliz. Confundida, terminé lo que tenía que hacer y salí corriendo lo más rápido posible. Me quedé helada en la puerta corredera de cristal. Allí de pie junto a mi tarta, con mis amigos y mi familia, con mi puto disfraz de Cenicienta, estaba la puta doppelganger. Como si me hubiera sentido, nuestras miradas se cruzaron. Dejó de reírse con la boca llena de tarta y la dejó caer al suelo. Mi madre le limpió la cara con ternura y le dio otro trozo, pero ella apenas se dio cuenta. No recuerdo exactamente qué pasó después.
Solo recuerdo estar tan llena de rabia al ver a esta versión falsa de mí recibiendo los mimos de mi propia madre. Pero no parecía maliciosa, parecía asustada. Tenía la misma expresión que debí de tener yo cuando la vi por primera vez, y yo tenía la misma mirada de rabia y lágrimas que ella tuvo entonces. Era como si nos hubiéramos intercambiado los papeles. Recuerdo salir furiosa y placar a la otra yo contra el suelo, gritándole que se alejara de mi madre. Toda la fiesta se convirtió en un caos y se necesitaron al menos 3 adultos, los padres de 2 amigos y mi madre, creo, para separarme de ella. Pero cuando me calmé lo suficiente para quedarme quieta y dejar de atacar, solo vi a mi mejor amiga, Laura, allí tirada y molida a palos. Busqué a mi alrededor cualquier señal de mi otro yo. No vi ninguna, ni una sola huella del zapato de cristal. A estas alturas podría sospechar de algún tipo de brote psicótico. Mi madre también lo pensó. Francamente, todo el mundo al que le conté la historia del cumpleaños lo hizo. Acabé yendo a terapia. Mi madre dice que lo que realmente pasó fue que Laura estaba comiendo un trozo de tarta antes porque tenía que irse a casa y que se despediría de mí después de que yo fuera al baño, pero que de repente la ataqué. Mi madre cree que la vi coger el primer trozo e hice una rabieta, pero yo sé lo que vi ese día. No hace falta decir que Laura y yo dejamos de ser amigas después de eso. Perdí muchos amigos, de hecho. La hermanastra celosa se convirtió en un apodo cruel para mí en el colegio, una parodia despiadada de la fiesta que intenté celebrar. Con el tiempo, dejé de intentar convencer a nadie de la historia de la doppelganger. El psiquiatra de mi terapeuta familiar me recetó antipsicóticos. Me daban sueño y hambre, pero empecé a pensar que realmente había soñado todo esto. Quizá esta doppelganger era una pesadilla recurrente y simplemente tuve un brote psicótico por el trauma cuando le di una paliza a Laura. Pero, por supuesto, nunca es tan sencillo. La siguiente vez que la vi, tenía 15 años. Tenía mi primer novio, Antonio. Antonio tenía 16 años, era bajito, un poco rellenito y muy bueno en matemáticas. No es que nada eso importe, pero te da una idea de su rollo general. Para la mayoría de la gente era el gordo friki, pero a mí me gustaba y estudiábamos mucho juntos. Él me metió en el anime, yo a él en Harry Potter, cosas típicas de adolescentes. Un día en el instituto me acerqué a él y le saludé de esa forma torpe y coqueta que tienen los adolescentes. Parecía cabreado. Le pregunté qué le pasaba. Se mofó y dijo, pensaba que ya habías terminado de jugar con el gordo friki. Le pregunté de qué coño estaba hablando. Sacó su teléfono, un viejo móvil de tapa de los 90, por supuesto, y empezó a leer en voz alta, Antonio, no puedo seguir con esto. He terminado de jugar con el gordo friki. Eres un perdedor repelente que se pasa el día viendo dibujos animados. Llámame cuando pierdas peso y consigas aficiones de verdad. Le acusé de habérselo inventado todo, por supuesto, pero me restregó el teléfono por la cara para que lo viera por mí misma. Efectivamente era mi contacto y mi número en la pequeña pantalla. Me lo cerró en la cara de un golpe, me llamó zorra superficial y se fue. Revisé mi propio teléfono confundida y efectivamente le había enviado esas mismas palabras la noche anterior. Pero no
lo recordaba en absoluto. Justo en ese momento recibí un mensaje de "Lo has adivinado", mi propio número de teléfono. "Esto es por arruinarme el cumpleaños, Sora". Tenía que ser una broma, ¿verdad? Pero no. Falsificar números no era tan fácil entonces como ahora. Además, si hubiera sido falsificado, mi propio teléfono no tendría los registros, ¿no? Miré a mi alrededor con rabia, esperando ver a la otra yo en cualquier momento. Y, joder, así fue. Dobló la esquina rápidamente, caminando a paso ligero. La perseguí por un pasillo vacío hasta el baño de chicas. Una vez dentro, sin embargo, había desaparecido. Los dos cubículos estaban vacíos también. Saqué mis antipsicóticos del bolso de mano y los conté allí mismo, sobre el asqueroso lavabo, solo para asegurarme de que no me había saltado ninguna. Tenía que estar volviéndome loca, ¿verdad? Algún tipo de esquizofrenia o trastorno de la personalidad. Pero no, estaba tomando todas mis pastillas exactamente como estaba previsto. Con el tiempo empecé a hablar de nuevo con mi terapeuta sobre la doppelganger. Por supuesto, siendo yo un adolescente hormonal de los 90, pensó que era la regla lo que desajustaba mi medicación. Así que me dio una nueva pastilla que hizo más o menos la misma cantidad de nada. Toda mi vida ha sido más y más de lo mismo. De vez en cuando, esta otra yo aparecía y sembraba el caos en mi vida. A veces era a mí a quien veían mientras ella hacía algo normal, como en la fatídica fiesta de cumpleaños. La mayoría de las veces era yo la que lidiaba con las consecuencias de algo que ella hacía. Y siento que todo se remonta a aquel día al hecho de que fui yo quien se fue a casa con mi madre en lugar de ella. Sin embargo, aunque sus acciones se volvieron más crueles, nunca dejó de tenerme tanto miedo como yo a ella. Y las pocas veces que se la devolví, tampoco fui precisamente amable. No estoy seguro de si sabe que ella es la falsa o si cree que ella es la real y yo soy el clon o qué sé yo. Nunca le he visto hacer nada demoníaco o sobrenatural. Siempre ha sido simplemente yo, hasta en el miedo y la rabia. Es como si fuéramos rivales luchando por la misma vida. Especulaciones aparte, vayamos a la vez más reciente que la vi, a principios de esta semana. Llevaba viviendo aquí unos 15 años. Las constantes travesuras de la otra yo me metían en muchos problemas, y mi madre no quería oír ni una palabra de que no era yo quien hacía nada de eso. Al final, dejé la medicación por mi cuenta y me largué lejos de mi madre solo para intentar empezar de cero en otro lugar. Me he vuelto un poco ermitaña, paranoica, de que si empezara a hacer amigos, ella los sabotearía o la vería en mi lugar y repetiría otro incidente como el de Laura. No quería acabar en la cárcel por agresión o ser culpada por rajarle las redes a alguien o Dios sabe qué más. Anoche mientras preparaba la cena salió de mi dormitorio. Me lanzó esa mirada asustada de nuevo, a la que yo correspondí. Decidí que había tenido suficiente. Tenía que ver qué coño estaba pasando, tenía que hablar con ella. Déjame adivinar, empecé, ahogando mi miedo y reemplazándolo con furia. ¿Qué haces en mi cocina? Me miró como un ciervo deslumbrado por los faros, obviamente conmocionada. ¿Tú puedes hablar? Claro que puedo hablar, joder, respondí. Simplemente ya no me molesto en hacerlo. Vienes tú y lo jodes todo. Que yo jodo las cosas, su voz se volvió errada. No soy yo la que apareció en nuestra puta casa de la infancia y molió a palos a Laura mientras yo comía tarta. Laura ni siquiera estaba allí, iba por ti.
Te cantaron mi cumpleaños feliz delante de mis amigos, rompiste con mi novio, era mi cumpleaños, ¿por qué no te vas a la mierda de una vez? Me enfurecí. Agarré la olla de estofado hirviendo del arbitro y se la tiré a la cara a esa zorra falsa. Gritó y la piel se le llenó de ampollas. De nuevo, ni revelación monstruosa, ni magia de teletransporte, ni un todo fue un sueño. Simplemente se le formaron ampollas, como a un ser humano. Agarró el cuchillo de la mesa y me lo clavó en el brazo. Rodamos por el suelo, gritándonos la una a la otra como si nos estuvieran matando. Ninguna de las dos estaba de acuerdo en quién era la falsa. Dejaríamos que nuestros puños lo decidieran. La ganadora se lo queda todo. Perdí el conocimiento. Estoy escribiendo esto en mi teléfono desde el hospital. Mañana le enseñaré esta publicación al psiquiatra. Según los médicos, tuve un brote después de un periodo prolongado sin mi medicación. Me eché comida caliente por todo el cuerpo, dejándome cicatrices permanentes en la cara y el cuerpo, y me acuchillé a mí misma. Los vecinos informaron de gritos, no de varias voces, solo de una zorra loca con un cuchillo de cocina. La policía llegó y yo estaba en el suelo en estado crítico. Estuve inconsciente 4 días por una conmoción cerebral y la pérdida de sangre. Por suerte puse a mi madre en mi lista de personas a las que no avisar hace años. Nunca me dejaría en paz con el tema. Oigo venir a la enfermera, así que terminaré esto aquí por ahora. Por favor, si alguien puede decirme qué coño está pasando, aunque solo esté loca, que me lo diga. Si alguno de ustedes conoce alguna brujería o antiguos rituales de destierro para esta mierda, por favor, compártanlo. Estoy perdiendo las ganas de seguir con esto mucho más tiempo, y lo juro por mi alma, esa enfermera es jodidamente idéntica a mí. Aquí Raquel, esperemos que sea la correcta.